Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida a nuestra audiencia al programa Caleidoscopio Cultural, un programa del proyecto Sapere Aude de la Universidad Autónoma Chapingo, un programa de hecho inscrito al CIESTAN y en colaboración con miembros del CEGE. Una disculpa por el retraso, teníamos algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá. En esta ocasión nos acompaña, y es un gusto que esté aquí con nosotros, Eduardo Ledesma. Eduardo Ledesma es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, trabaja bastantes temas, le interesan bastantes cosas sobre Kant, Bachelard, la poesía, la imaginación y muchos otros temas sobre los que trabaja asiduamente y esperamos que pueda compartirnos algo sobre eso en otras ocasiones. En esta ocasión en especial está con nosotros para hablar sobre el tema de el cuerpo vampírico a partir de dos obras, una obra literaria y una película. Entonces, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros, Lalo. No sé si quieres presentar algo o si nada más quieres como echártelo así. Bueno, ahorita me dirás. Y pues vaya, o sea, es un gusto tenerte aquí, bienvenido. Y pues adelante, platícanos acerca de qué es esto del cuerpo vampírico y cómo es que te basas en estas obras para poder hablar sobre él. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, básicamente el cuerpo vampírico es una intuición que desarrollé a partir de lo que viene a ser la confrontación, como bien lo dices, entre dos fenómenos estéticos muy particulares, ¿no? Que están unidos por una relación que es la adaptación de una obra en otra posibilidad artística, un tópico sumamente interesante porque es justamente una posibilidad de lo poético en sí mismo. Y bueno, en este caso se trata de la adaptación de la novela de Whitley Strieber, El Ansia. La adaptación de dicha novela constituyó una obra cinematográfica, una película del desaparecido cineasta estadounidense Tony Scott. Y bueno, básicamente a mí lo que me pareció muy interesante en relación con el libro, porque yo primero conocí la película, es descubrir cómo justamente en más de un sentido la literatura lo que denota es que las inquietudes más profundas de un autor de repente quedan veladas por sus signos. Solemos creer que, por ejemplo, los signos son lo definitivo de una obra de arte, los signos más inmediatos, y en realidad muchas veces son la posibilidad de entender a través de las imágenes de una obra mensajes más profundos. En el caso de Whitley Strieber, se le considera un autor bestseller dedicado a la novela de vampiros, pero en realidad justamente es un autor que habla más bien de un tópico muy interesante en su obra. Llegaremos a eso en su momento, que es el de la verdad en la actualidad inmediata en la cual escribe su obra. El problema de la verdad en la contemporaneidad tanto de su escritura como del contexto en el cual sitúa su obra, y justamente para llegar a ese tópico lo que hace es desarrollar el tema de qué es el cuerpo del vampiro, pero desde las posibilidades del consumo del mismo en términos más contemporáneos. Evidentemente recurre a los signos que han constituido lo que podríamos llamar toda la tradición de lo que viene a ser la llamada literatura de vampiros, que tiene otros referentes, pero justamente es más bien una excusa para hablar precisamente de qué manera nuestras creencias constituyen una relación con nuestros cuerpos, y esas habitaciones generan dinámicas de sumisión y también de liberación. Entonces,
eso fue lo que me pareció interesante, porque sin desestimar la obra cinematográfica, creo que de alguna manera, por su sentido comercial, se ciñe mucho a hacer una película de vampiros, pero que en realidad explota el sensualismo mismo de la obra. Sin embargo, precisamente la adaptación invita a acudir justamente a la obra literaria de origen, y ahí es donde de repente uno descubre justamente estos entretelones más sofisticados. No es el único caso que me he encontrado, no es algo nuevo, evidentemente, también tiene que ver con la manera en la que muy legítimamente Tony Scott decidió dar un mensaje a través de su obra cinematográfica o una lectura de la obra de Strieber, pero sin duda creo que es algo digno de explorarse, y a mí en lo personal, particularmente lo que me acabó generando un centro para hacer esta reflexión fue sobre todo la insistencia del sensualismo, digámoslo así, del mundo vampírico que retrata Strieber, para hablar sobre todo de las potencias del cuerpo humano en contraste con las potencias de la naturaleza. Y la manera en la cual lo hace es poniendo énfasis en el carácter depredador del vampiro y y del enigma, digámoslo así, de su animalidad superior a la del ser humano. Aquí estamos. Lo que pasa es que a veces no nos vemos, pero es porque estás tú en pantalla en foco. Saludos, Gandhi. ¿Qué tal? Hola, Lalo, mucho tiempo sin verte. Pero continúa. Te escuchamos. Bueno, creo que vale la pena hacer una pequeña semblanza de quién es Whitley Strieber. Se trata de un autor estadounidense que nacido en San Antonio, Texas, pero cuya formación es curiosamente como cineasta. Él se formó en la London School of Film Technique, y sin embargo, después de haberse formado como cineasta, se dedicó a la publicidad. Él nació en el 45, en el 77, a los 32 años, decide seguir su vocación literaria y justamente empieza a hacer novelas de varios tópicos, pero la primera y el primer tema que más lo cautiva y la primera novela que hace es precisamente El ansia, en inglés The Hunger. En ese momento, justamente en el 77, a los 32 años, constituye esta obra que además, tiene sobre todo elementos, sin duda tiene una investigación muy profunda de lo que es dicho contexto, tiene muy clara la tradición de Europa del Este, tiene muy clara el carácter antiguo de lo que viene a ser el vampiro desde desde las concepciones de la vida desde el antiguo Egipto. De hecho, a su protagonista Miriam la ubica en la ciudad de Palmira, aunque da más datos de la ciudad de Palmira cuando es tomada, o más bien cuando es territorio del Imperio Romano, y justamente a partir de ahí establece una obra que resulta, por decirlo de alguna manera, muy floral. El gran signo de la obra, además de todo lo que tiene que ver con el mundo vampírico, son las flores. Justamente recurre a plantear al mundo de su protagonista como un jardín, el jardín de su misma casa. Y bueno, en esa medida incluso de repente es interesante porque si bien Whitley Strieber tiene una pluma bastante sofisticada,
pareciera que da pie a algunas imágenes muy forzadas o de repente un poquito chocantes. Pongo un ejemplo, él describe a la casa de Miriam como si se tratara de una rosa, justamente, y uno puede pensar, bueno, específicamente habla de la arquitectura de la casa, y de repente uno podría pensar, bueno, ¿cómo es que puedes hacer, ¿no? El símil entre lo que viene a ser la estructura de una flor y la arquitectura de una casa, ¿no? Se va entendiendo a lo largo de la obra, justamente tiene que ver con el hecho de que el mundo del vampiro, según Whiteley Strieber, pero evidentemente siguiendo la tradición de la literatura que lo antecede, es un mundo en el cual los sentidos del vampiro están sobreestimulados en términos humanos, o mejor dicho, más que sobreestimulados, tienen una capacidad de recepción, de impresión sumamente alta, tremendamente dotada, una tremenda capacidad olfativa, una tremenda capacidad auditiva, y justamente eso es lo interesante, porque en realidad, más allá de juzgar moralmente al vampiro, de lo que da cuenta es que su naturaleza es predadora, es depredadora, mejor dicho. Es una naturaleza que justamente se basa en esa tremenda recepción magnificada en relación con las potencias del cuerpo humano del mundo, y por ello actúa en consecuencia. Hay una frase muy interesante de Miriam, bueno, más bien que dice Whiteley Strieber desde su narración omnisciente, pero para referirse a Miriam, en la que Miriam dice de Miriam, ella es parte de la humanidad, pero al mismo tiempo la humanidad le pertenece, en el sentido de que la presa le pertenece al depredador, a pesar de que pueda disimularse en su mundo. Pone justamente como punto de comparación la relación entre el diente de sable y el búfalo en determinada época prehistórica. Y bueno, justamente es una obra que en ese sentido también da cuenta de cómo lo que llama, digamos, lo que se traduce del inglés como ansia, y que en realidad de manera más literal podríamos traducir en la obra original como hambre, es justamente eso. En realidad, esa sed de sangre, ese espíritu que desde una moral humana podríamos llamar asesino, en realidad es lo constitutivo de los procesos de nutrición de este animal superior al hombre, que sencillamente por su condición superdotada está, determinado por la naturaleza a cazar seres humanos. En ese sentido, ahí va a haber un gran punto de contraste que va a ser, que aprovecha de manera muy interesante Tony Scott en la película, que es la relación entre Sarah y la doctora Sarah Roberts, en la película interpretada por Susan Sarandon, y justamente Miriam, que en la película es interpretada por Catherine Deneuve, que yo creo que fue una extraordinaria elección. Catherine Deneuve era una actriz que ya en esa época rondaba los 40 años, y sin embargo tenía una presencia actoral que sigue teniendo, pero particularmente tenía una belleza física que todavía, a pesar de cierta edad, la verdad es que denotaba todavía un impacto importante. Era una imagen que todavía nos remetía a sus películas de los años 60 y los 70, y justo daba esa impresión de eternidad. Y además, justo según la descripción de Strieber, coincide perfectamente. Era un ser que, por ejemplo, Strieber describe en sus líneas como un ser dotado
con un cuerpo tan bello como el oro. Y amén de que esta Catherine Deneuve sea rubia, justamente Tony Scott alcanza esta imagen prístina, lumínica, y justamente en ese sentido hay un momento de la novela en la que, hablando de las flores, en un momento en el cual hay una destrucción del jardín de Miriam, de la casa de Miriam, que es un enorme duelo para ella. Ella dice, mis flores eran las más bellas del mundo, mis rosas, perdón, eran las más bellas del mundo. Y dice, no hay palabra en nuestra lengua, refiriéndose al inglés, capaz de hablar de esa belleza. Y la palabra que utiliza ella para describir esa belleza es un vocablo latín que es amoenus, que según Miriam usa Virgilio en voz de Eneas, el cual describe la última visión de la belleza ilíaca. Amoenus, según la novela, sobre todo, es una manera de hablar de la belleza desgarradora de la naturaleza. Y justamente eso es Miriam. Lo interesante es cómo Miriam elige a Sarah Roberts en la novela para hacer su nueva compañía ante el desgaste físico de John Blaylock, su anterior compañía. Y también ese es el otro proceso interesante, cómo justamente Sarah Roberts se empieza a convertir en una vampiro, cómo hace esa transición de una humanidad a justamente un cuerpo vampírico, el duelo y la complejidad que implica. Y en esa medida, lo que también es advertible en ese sentido es cómo también hay una preocupación de Whiteley Strieber por nuestras dinámicas de consumo. O sea, el primer signo de la transformación de Sarah es una inmensa hambre humana. Justamente hay un pasaje de la novela en la cual ella y su pareja, después de una larga jornada laboral, van a un restaurante de comida mexicana y esta Sarah come una cantidad inmensa, dice Whiteley Strieber exagerando, ingente de tamales, y le cae muy mal, pero tampoco puede contener esa hambre. Y hay otro pasaje en el cual Sarah se escapa a mitad de la noche para ir a un McDonald's y comerse una cantidad también bastante considerable de hamburguesas. Ese es el principio de su transformación, que da pie a que en un pasaje inmediato Sarah busque a un ser humano que cazar. Entonces, particularmente, de repente, todo esto, por ejemplo, el tema del signo de las flores, el sensualismo de la novela, está condensado en la película de Tony Scott, a mi parecer de manera brillante, a través de un pasaje de la ópera Lakme. Y es que justamente la propia diosa Lakme, Lamia, llamada en la novela, está también citada en la obra, que es la madre de esta Miriam, precisamente. Es igual una imagen diáfana que pertenece a la misma raza, que también en dado momento se describe como la raza gemela superior al ser humano, raza gemela idéntica superior al ser humano, que vendrían a ser los vampiros. Y en ese sentido es interesantísima la visión de Whiteley Strieber de la historia, porque remite nuevamente a las dinámicas de consumo del cuerpo y entre cuerpos. Él tiene no sé si llamarle diagnóstico, pero sí cierta lectura de la historia que pone en boca de Miriam, que justamente es un personaje que, si bien admira cómo, a pesar de su inferioridad física, en el caso de los seres humanos, literalmente lo dice en la novela, estos salieron del barro y constituyeron una civilización. E incluso ella está admirada por un fenómeno como la ciencia. En el caso del ser humano es algo que también la une con Sarah. A pesar de eso,
tiene una lectura crítica, ella tiene una lectura crítica ante lo que Strieber llama las grandes hipocresías de la humanidad. Esto lo podemos poner, digamos, tomar con puntitas conceptualmente, pero se remite a que, por ejemplo, lo que dice es que los romanos tenían su gran hipocresía, que era su decadencia. Los medievales tenían su gran hipocresía, que era su religión. Los victorianos tenían su gran hipocresía, que era su moralismo. Y la conclusión a la que llega Strieber a través de su protagonista es la gran hipocresía de nuestra sociedad actual es la mentira. Somos una sociedad fundada en mentiras, en la cual las ciudades y sus líderes están sostenidas sobre mentiras. Y justamente eso, ahí es donde podemos atisbar el punto importante de la obra, del libro, que es advertir cómo es una novela acerca de la verdad. Sarah Roberts quiere conquistar esa verdad que significa ir más allá de nuestra finitud como seres humanos, vencer a la muerte. Ella es una científica que estudia los procesos neurológicos de la relación entre el sueño y la vigilia y su relación entre la juventud y la vejez. Y para ella alcanzar la posibilidad de vencer a la muerte a través del estudio de esos procesos es alcanzar la verdad, es conseguirla, justamente. Y en esa medida Strieber plantea eso, cómo es que realmente podemos también acabar cayendo en la mentira de creer en esa certeza si no la comprendemos cabalmente. Hay un pasaje muy importante en la novela en la cual Sarah recuerda un momento de su formación universitaria en la que un compañero se pregunta, y si en realidad las cosas que creemos, por tan solo creerlas, se convierten en hechos, en realidades, en verdades. Pone un ejemplo este compañero que dice, quizá las brujas del Renacimiento volaban, y volaban porque creían que volaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, de eso se da cuenta Sarah cuando en su búsqueda de la verdad, la portadora de la verdad, como dice Whiteley Strieber, le da el gran secreto de la misma, que es la inmortalidad, a través de vampirizar su cuerpo y paradójicamente de sujetarla en lugar de liberarla, volverla su esclava. En ese momento ella, Sarah, justamente comprende cómo esa sed de verdad la mantiene sujeta a esa nueva ama que es Miriam, y en esa medida comprende tarde que en realidad la ha convertido en un monstruo porque cree en Miriam, porque cree en el poder de Miriam y en el vampiro que sería imposible y que es una condición imposible para la ciencia. Y Whiteley Strieber llega a la conclusión, probablemente eso sea ser un monstruo, que alguien te crea ese monstruo poderoso, capaz de dominarte, ¿no? Es una novela que justamente en ese sentido da cuenta de cómo de repente podemos llegar únicamente a sesgar los contenidos de una obra de arte, y en realidad sus signos, hablando de verdad, vendrían a ser más bien velos que pueden justamente hablarnos más a profundidad de lo que viene a ser la contemporaneidad de nuestras circunstancias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la adaptación cinematográfica, creo que es una buena adaptación. Creo que se enfoca más en temas que tienen que ver con las relaciones de dominación, pero creo que por su perfil comercial acaba siendo más una película de vampiros en ese sentido, aunque es una buena película.
es interesante porque, bueno, pienso un poco en Tony Scott, que justamente fue un cineasta, en paz descanse. Él fallece en 2012, decide dejar esta vida en 2012. Bueno, estamos por Facebook, no sé si tenga que hablar con eufemismos, pero bueno. Total, toma la decisión de terminar con su vida. Y y en esa medida es también un cineasta que creo que también vivió con la dificultad de constituir un discurso más crítico y más autoral en su obra, ¿no? Pero bueno, en dado momento, si quieren, podemos ahondar en eso. No sé si quieran comentar algo o tengan alguna pregunta. Pues hay varias cosas que creo que surgen. A mí, por ejemplo, me llama la atención el cómo es que das el giro a esta parte de que en realidad se trata de una obra en la que la inquietud central o una inquietud central es la verdad, ¿no? Pero no sé si alguno de nuestros compañeros, está Gandhi, también se integró ya Jorge Karen, tengan alguna pregunta o alguna participación que quieran hacer. Me parece que el tema es bastante interesante, ¿no? O sea, la imagen del vampiro da para muchísimas cosas, y en este caso es interesante ver cómo da para la cuestión de la verdad, entre otras, ¿no? Pero no sé si alguno de los compañeros quiera participar antes. Si me lo permiten. Bueno, ya hablar de una de las figuras, digamos, míticas en el sentido de que la literatura ha abarcado de manera amplia prácticamente este personaje, ¿no? Si le podemos llamar así, esta figura literaria, desde la enunciación del primer vampiro en esta historia tan interesante que se da mucho tiempo atrás, donde inclusive Mary Shelley tiene cierta intervención en eso, ¿no? Y después, bueno, el famoso libro de Bram Stoker, ¿no? Sobre Drácula e infinidad de otras posturas que, de hecho, sea de paso, ya en la literatura contemporánea, los vampiros dejaron de tener esta parte como monstruosa para convertirse en personajes más seductores, pero una seducción no monstruosa, sino una seducción inclusive, digamos, como light, perdonen el término, y que llegó a lo que hace algunos años con Anne Rice, y luego lo que sucedió terriblemente con esta mujer que hizo Crepúsculo. Pues de pronto la idea y la imagen del vampiro perdió cierta carga de monstruosidad. No sé si estés en la misma tesitura. Y de alguna manera lo que hace Tony Scott en esta obra, retomada de un libro anterior 2 años atrás, El Ansia, que de alguna manera trata de mostrarnos esta visión monstruosa, estos personajes monstruosos, que desde mi perspectiva no son otra cosa más que, tú comentabas, es la sobreestimulación, pero es la sobreestimulación de una sociedad también descarnada, y más hablando de los años 80, finales de, bueno, digamos, la década perdida fueron los 70, y una década que comienza a ser compleja, escabrosa, inclusive no solamente para los británicos, sino también para la gente en los Estados Unidos, que me parece que es una sociedad en decadencia, no sé si el término sea correcto, y me parece que describe de manera puntual ese escenario monstruoso donde los cuerpos cada vez son más complicados, pero también tiene que ver con estas formas de esteticidad, donde lo monstruoso pareciera ser más, digamos, más estético, más que desbordarse en la parte de lo feo, de la fealdad, ¿no? Un poco la manera del ocultamiento, como lo planteó Umberto Eco en este texto, ¿no? Que habla sobre lo feo, sobre la fealdad y estas cosas. Y me parece que lo que hace es retomar una película y un libro excelentes para describir lo que está sucediendo a finales de los 70s y principios de los 80s. No sé si mi lectura sea correcta, pero sí me gustaría si pudiese ahondar un poco en ello.
Ya me escucho, ¿verdad? Mucho gusto, Jorge. Gracias por tu pregunta. Me parece muy importante y qué bueno que mencionas a Mary Shelley, porque justo Miriam tiene un papel prometeico en relación con Sara. Tiene una relación prometeica con Sara. Es que, fíjate que, y justo hablando de la decadencia, que en este caso advierte Strieber en la sociedad estadounidense, aunque él habla de la decadencia del mundo contemporáneo. Claro, que lo hace desde los epifenómenos de la cultura estadounidense, que es su cultura. Desde específicamente, ahí hay un punto de partida muy importante, que es justamente que el hecho de que la ciudad que elige es su ciudad, Nueva York. Bueno, él es de San Antonio, pero él lleva décadas viviendo ahí y ahí escribe. De hecho, él empieza su producción literaria escribiendo en Nueva York. Y ahí también desarrolló su carrera como publicista, hablando del consumo de los cuerpos. Entonces, es muy interesante porque justo algo que yo rescato de Tony Scott, y me recordaste, ya se me estaba yendo, es el hecho de que hablando del consumo de los cuerpos, hay algo que sí creo que fue muy importante y muy resonante de la novela en Tony Scott, que fue el hecho de que él advierte al depredador vampírico como un símbolo exacerbado de las posibilidades más terribles de la condición humana. Podemos hablar, por ejemplo, en ese sentido de otros referentes culturales como todos los que nos ha ofrecido el true crime. Por ejemplo, los asesinos seriales, por ejemplo, justamente como seres depredadores dentro de dinámicas de consumo en una sociedad que justamente, digamos, lucha o pugna por la propiedad de los cuerpos. Creo que es un tema que en ese sentido es súper actual y que más bien habría que intentar comprender para justamente develarlo al desmontar toda la moralidad que puede haber ahí, o ciertas moralidades, desde las más legítimas hasta las más problemáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de particularmente esto que adviertes de cómo de repente se trivializó el sensualismo vampírico, tiene que ver con hacer del vampiro un objeto de consumo para determinado público también. Tiene que ver con de repente velar, creo yo, cómo el vampiro es un fenómeno que, más allá de lo terrible que pueda ser, habla de una exacerbación de ese sensualismo que Strieber explota muy bien. Por ejemplo, hay un pasaje en el que Miriam tiene una botella de Madeira, este vino carísimo, exquisito, que yo no he probado nunca, portugués, y es una botella que ella compró con John Blaylock, que en la película interpreta a David Bowie, en 1600, y que ella va a tomar en los 80. Entonces, Whiteley Strieber hace el gran ejercicio de imaginación de decir, probablemente sea la mejor botella de vino de todos los tiempos. Porque justamente, ¿qué es poder probar un vino de esa madurez? Incluso describe ese vino como un vino que ya es tan añejo que está descolorido. Radicalmente descolorido. Entonces, por ejemplo, el tema es ese, o sea, ¿cómo es que en realidad el vampiro, por sus potencias, por las potencias que tiene su cuerpo, siempre está más allá de lo humano? Necesita una satisfacción que el humano es incapaz de comprender. Y justo ahí está el tema de Sara. A Sara se le da la oportunidad de convertirse en eso, y es una cosa que la abisma, y paradójicamente el tema es que esa verdad que para ella era esa eternidad, ese placer supremo, esa derrota de la muerte, esa habitación de la eternidad, la vuelve una esclava de Miriam.
Y paradójicamente, la verdad que tanto quiso como científica, que tanto se esmeró estudiando monos para justamente ver sus dinámicas de sueño y vigilia, para vencer a la muerte, la acaba derrotando porque es una sensualidad insoportable. Entonces, fíjate que eso es interesante en relación, por ejemplo, con Crepúsculo, ¿no? El tema es que ¿qué clase de sensualidad puede ofrecerle? Y esa sería una gran pregunta, ¿no? Un vampiro a un adolescente, ¿no? Por ejemplo, sin desestimar a los adolescentes. Pero es que el contraste es tan fuerte que justamente, pues más bien, creo que ese es un ejemplo de cómo el apego a los meros signos para adelgazarlos hace de un tema tan complejo como la figura del vampiro, que es legendaria, que es antiquísima. También Gandhi dice que podría decir mucho al respecto porque le gusta el tema. Digamos, es este adelgazamiento de todo un horizonte de sentido para convertirlo en un objeto de consumo. De cualquier manera, justo en ese sentido, Miriam es esta ancestralidad de lo que es verdad, pero no tanto porque sea aparentemente absoluto, que en realidad no lo es, porque Miriam también puede ser destruida, sino porque es algo que va más allá del ser humano y representa sus ambiciones. Creo que Whiteley Strieber de manera muy inteligente utiliza al vampiro para cuestionar nuestras ambiciones como cultura y cómo estas ellas han estructurado parte de nuestros imaginarios, a veces de manera perversa. El final de la novela, y que es muy contrastante al final de la película, es muy indicativo, porque paradójicamente Sara recibe la verdad que tanto buscaba como científica, convencida de que la ciencia era el horizonte más fidedigno para alcanzar la verdad. Recibe esa verdad que la acaba destruyendo y convirtiendo en una esclava, y la única manera de revertir esa dominación es destruyéndose para que su espíritu, que bien podríamos llamar en ciertos términos, podría ser material o atómico, acabe vagando para siempre en la eternidad y en una especie de limbo, que es la eternidad para un ser humano. Sin embargo, de manera redentora, Strieber plantea que eso para Sara es suficiente porque le queda todo el amor que pudo en vida de la pareja que tuvo en la novela, que es Tom. Y es interesante porque en el caso de Miriam, que podría parecer desde cierta amargura la gran vencedora de la novela, el villano entre comillas, insisto, que vence, conmovida por aquello que logra Sara al apostar por su amor, decide dejar de cazar seres humanos y de buscar nuevamente a un compañero que la acompañe, asumiendo que cada vez que lo hace es un fracaso. En ese sentido es más desconcertante el final de la película, porque Miriam recibe su merecido, acaba con el mismo destino de aquellos cuerpos que consumió y que abusó en distintas épocas, desde la época del antiguo Egipto, desde la época del Imperio Romano, pasando por la época medieval, su paso por Europa del Este. Siempre tuvo alguien que la acompañó y que fue un cuerpo que usó y que hasta la decadencia del mismo lo llevó hasta un final semejante al de Sara, y que nunca abandonó en esa condición extremadamente indigente en el que quedaron sus acompañantes. Y en la película esta Miriam acaba igual. Y eso para Miriam es un castigo terrible. Es interesante pensar ese contraste. Ahí, por ejemplo, el tema, creo que en el caso de Tony Scott es poner un énfasis quizá un poco moral
y lo digo de manera muy neutra, en hasta dónde nuestras ambiciones pueden llegar a conducirnos. Es como si Tony Scott dijera, no, aquí no hay redención posible, no hay eternidad en la cual sea posible una individualidad y un pasado o una eternidad redentora, ¿no? Justamente. Ahorita Muchas que gracias. menciona esto, recuperando un poco lo que decía Jorge, igual para escuchar un poco también los comentarios que tenemos en Facebook, a mí me parece que el modo en cómo entendemos el vampiro y el vampirismo está profundamente ligado a la sociedad victoriana. O sea, es un mito victoriano que va a reconfigurar las metodologías, digamos, en una modernidad que pretende no darle espacio a las supersticiones, ¿no? Desde temas que están profundamente trazados en Polidori, como mencionaba Jorge, cosas como el profundo sensualismo del vampiro, como el vampiro como una figura que no pertenece a ningún lugar, como un errante, que en su condición de inmortalidad padece una maldición, y que bueno, ya después los tópicos son mucho más explorados con Stoker. Y me parece que la novela y el libro tienen la intención de tratar de llevar el mito un poco más allá de las coordenadas de Stoker. Por ejemplo, es una de las cosas que en Crepúsculo parece que no sale bien, ¿no? El problema no es que tengan tal o cual característica o que quiera reinventarlo, ¿no? Sino el modo en cómo lo ejecutan, porque hay elementos en la novela y en la película que mencionas que nos llaman más así a ver cuál es la perspectiva de, por ejemplo, del vampiro, de la monstruosidad, del proceso de verdad que hay ahí, y entonces las influencias de nuevo de las coordenadas victorianas muy en general salen, ¿no? Es Frankenstein, gran parte de la discusión filosófica que tiene Frankenstein sobre quién es el monstruo aquí, está allí. Y en ese sentido, no solo está como el panorama de las coordenadas generales de qué entendemos por el vampirismo y cómo ha influido en la cultura occidental, porque de nuevo el vampiro que hay en Europa del Este no se parece tanto al modo como nosotros lo relacionamos con ese mito. Hay una vuelta de tuerca ahí también, la analogía, ¿no?, que hace, y que después se va a profundizar mucho más, que hace Marx sobre el vampiro, ¿no? Marx no lee Drácula, pero creo que le hubiera interesado ver qué pasaba ahí, pero en el Capital está esto, ¿no?, que el capitalista, el burgués es un vampiro. Y en ese sentido hay algunos comentarios aquí de la audiencia. Empezamos con Claudia de Lara, y Claudia nos pregunta, primero nos dice que los vampiros le remiten al tema del dinero, poder, dominación, verdad y razón, y nos pregunta si hay un vampiro social o un cuerpo social, una sangre social. No sé si te gustaría contestar una por una o damos un bloque de más preguntas. Yo creo que, bueno, una por una, porque esta, por ejemplo, está muy interesante. Es que, por ejemplo, en ese sentido, ahorita diste una clave muy importante. ¿Quién es el monstruo? Precisamente en los términos de Shelley y del carácter prometeico de Frankenstein. Porque, por ejemplo, de lo que da cuenta Strieber es que a pesar de esa comprensión que tiene Miriam del amor como propiedad, y que de hecho Sara se lo recrimina cuando le dice, tú has perdido a todos tus amantes porque no sabes amar a nadie, quieres poseerlos. El tema es que justamente el contraste entre la naturaleza vampírica, que es exacerbadamente potente frente al hombre, justamente
de alguna manera, entendida como una condición natural, implica la necesidad de, más que juzgar esa potencia, comprender que se trata de un animal que no puede ir más allá de su naturaleza y corresponde con ella, que es depredar humanos. Pero ya en términos de la pregunta que hace Claudia, es muy interesante, y justamente pensando en digámoslo así, este vampiro del cual habla Marx, es que justamente parte del interés de hablar del cuerpo vampírico de esta novela tiene que ver con el hecho de cómo nos vampirizamos, de cómo nos dominamos, cómo somos cuerpos que podemos llegar a aspirar a un poder tan grande como el del vampiro, o sea, un poder más allá de lo humano, o aparentemente más allá de lo humano. Eso puede implicar una mentira, como lo entiende, por ejemplo, Strieber, y cómo en esa medida creemos que la mentira puede justificar nuestra vida, para alcanzar ese poder y efectivamente consumir a los demás, consumir sus potencias vitales. Ahora, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, hablando de un cuerpo social o una sangre social, ¿no? Es interesante porque en la novela la sangre de Miriam, que la adquiere, que es la que le da todas sus potencias para dominar desde dentro a Sara, es descrita como una enfermedad, como si fuera una infección. Y se trata de esa sangre superpoderosa de Miriam que invade a Sara hasta sustituir una vida por otra. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la sangre social, sería quizá todo ese tiempo, todas esas potencias del cuerpo que acabamos dándole a los más poderosos, justamente por miedo, como el propio Strieber lo plantea, cediendo justamente nuestra libertad por miedo o incluso también por admiración o por la aspiración, como en el caso de Sara, de convertirnos en eso que era Miriam, pero en el caso de Sara con el matiz de lo que representaba Miriam, que era esa derrota sobre la muerte. Pero si presionamos un poco más el punto, el tema sería qué tanto de repente admiramos, a veces sin querer advertirlo, al monstruo precisamente, a ese monstruo sobrehumano, queremos llegar a ser él, y el precio a pagar, la transacción a llevar a cabo, serían las potencias de nuestro cuerpo a favor de justamente convertirnos en ese monstruo sin advertir que en realidad el monstruo nos está devorando para que su vida se prolongue. Y en ese sentido creo que eso, podemos hablar de lo más evidente, entre comillas, que podrían ser ciertas relaciones de poder muy claras y muy verticales, pero son dinámicas que podemos advertir en más de un ámbito, incluso en nuestra propia familia, por ejemplo, ¿no? El tema es, y hablando de la verdad, ¿qué tanto comprendemos esas dinámicas o qué tanto quedamos entrampados en las mismas por la convicción, como en el caso de Sara, de que estamos actuando con base en la verdad o a favor de la verdad, por ejemplo? Muchas gracias, Lelo. ¿Ibas a decir algo, Gandhi? Ok, tenemos también más como preguntas aquí en la audiencia. Rafael Gómez nos pregunta, ¿qué hay del mito del vampiro en América Latina? Y de hecho envía una más adelante, retomando la cuestión, y nos dice, en la perspectiva de una estética de la monstruosidad, ¿no es un tipo de vampiro el que consume la sangre de tantas personas en sociedades como las de América Latina?
Eso es interesante porque justamente algo que se ha reflexionado mucho y creo que ahí también precisamente Gandhi ya daba alguna pista importante acerca de ello, es que en más de una cultura hay un referente que por lo menos de manera análoga podríamos considerar vampiros. Por ejemplo, en África hay fenómenos muy semejantes al del vampiro y a los bebedores de sangre. Recordemos en ese sentido que la sangre es un símbolo de la vida, justamente. Por ejemplo, es un tema, ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque creo que de repente sería ir más allá de los referentes más institucionalizados o quizá canónicos de lo que entendemos por la tradición literaria del vampiro, para justamente pensar en aquellos ejemplos de vampirismo que pueden tener una resonancia con las dinámicas de consumo de los cuerpos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pienso justamente, es que, por ejemplo, en el caso de América Latina, yo pienso en referentes que retoman de manera satírica digamos, el gran símbolo y los signos más constantes del vampiro para reinventarlos en términos latinoamericanos. Pienso, por ejemplo, en una película como Vampiros en La Habana, que es muy interesante, porque justamente es una relación desde una naturaleza y desde la comprensión de la misma, que se reinventa a través del placer y de lo lúdico y de los afectos. Lo fuerte del asunto en el caso de la imagen del vampiro, si nos ponemos muy estrictos, es que tienen una naturaleza tan determinante que justamente si su origen es humano, en el caso de Miriam no era así, ella era hija de 2 vampiros, precisamente el resultado de la preservación de una especie, porque de hecho ella es hija de parto natural de una vampira. Pero, por ejemplo, en el caso de los vampiros de origen humano, tenían el gran duelo, como le pasa a Sara, de padecer la pérdida de su humanidad ante el hecho de su transformación en algo radicalmente opuesto, ¿no? Por cierto, que también hay una serie noruega que plantea muy bien el tema, que se llama Postmortem, que justamente tiene esa virtud que evidencia, de hecho, de manera semejante a Strieber, esa radical transformación, que en realidad es una agonía de la vida de un ser humano para convertirse en este ser. Ahora, por ejemplo, en América Latina, si lo pensamos en términos justamente más en relación con las posibilidades de hacer un esfuerzo crítico con nuestra cultura, yo me atrevo a decir que independientemente del evidente tema de lo atravesada que ha estado por dinámicas terribles nuestra cultura, pensando en América Latina, nuestro continente, por un fenómeno tan complejo y cada vez más desconcertante como el capitalismo, hablando de decadencia. Y no porque el capitalismo esté en decadencia, sino porque es un fenómeno decadente. Pero yo creo que el vampirismo más fuerte es esa activación del colonialismo en los dominados. Cuando los dominados nos vampirizamos entre nosotros mismos y nosotros mismos nos destruimos. Es una reflexión interesante que tiene Strieber en un sueño que tiene Miriam. Miriam sueña que es una mujer que está sobreviviendo al acecho de un tiburón en el mar. Pero en su sueño no solo es esa mujer, también es el tiburón. Y creo que es interesante pensar
cómo el colonizado, cuando aspira a ser ese monstruo que lo ha dominado, se convierte en un depredador de sí mismo, depredando a aquel que está colonizado como él. Yo me atrevo a dar esa respuesta por lo pronto, porque en realidad evidentemente el tema es más complejo. Pero en esa medida, por ejemplo, pienso también en Vampiros en La Habana. ¿Qué pasa con el protagonista? Ahorita no recuerdo su nombre, perdón, pero ¿qué pasa con él? Él tiene esta determinación natural vampírica que es un destino con mayúsculas, que desde el carácter corporal de su naturaleza lo conmina. ¿Y cómo renuncia a ese destino tan fuerte? Los griegos dirían, no, no huyas de él porque lo vas a cumplir. Y tienen muchas razones para decirlo. Pero en realidad, el tema ahí es esa otra acepción de destino, que yo le llamo un destino con minúsculas, que es el que tiene que ver con nuestro deseo. Es el destino como el lugar al que queremos llegar. Y ahí está ese temita complejo, que es el de las relaciones entre nuestra libertad y nuestra liberación. Y el tema es como quizá nosotros, aunque sea un intento que se puede llamar virtud, por ejemplo, podemos alejarnos lo más posible de ese destino con mayúsculas para reinventarnos. Y ese es un gran acto poético. Justamente el tema en Vampiros en La Habana es ese. Este hombre heredero de legendarios vampiros europeos no quiere ser vampiro, quiere ser un trompetista y quiere tocar en una banda de salsa, y además ama a su novia y quiere tener una familia con su novia. Y es lo que elige. Y de esa manera no puede renunciar a su naturaleza, pero se aleja de ella. Creo que es interesante. Tendríamos que plantearnos esto de manera muy importante desde nuestra condición de dominados, o más bien de una cultura colonizada, que todavía a través de prácticas vampíricas, en las cuales utilizamos a los otros, abusamos de sus cuerpos, de sus potencias vitales, replicamos la dominación que otros nos imponen en nuestros más cercanos, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros seres amados, en nuestros diferentes entornos. Habría que preguntarnos a nosotros mismos qué tanto nos colonizamos, hemos hecho de nuestro cuerpo una colonia de ese vampiro, de ese terrible vampiro que justamente puede ser el gran dominador legendario de, por ejemplo, América Latina. Y igual pensarlo, por ejemplo, en África. Eso es interesante, porque si pensamos en el vampiro y en sus diferentes posibles imágenes en otros aspectos, en otros contextos culturales, estos bebedores de sangre, primero, pensar qué tanto es el resultado de, digamos, el signo cultural de contextos de dominación, proveniente de contextos de dominación, y por otro lado, qué tanto también puede ser una advertencia para decirnos, cuidado con que te muerda el vampiro, porque vas a acabar convertido en uno. Por ejemplo. Muchas gracias, Lalo. En ese sentido, hay otra pregunta que más bien exploras alternativas respuestas antes de que te la dijésemos, pero no está de más exponerla. Nos dice Celadent Loop, ¿cuáles son las potencias del mito del vampiro, además de las sugeridas? Que al entrar en la ficción y aceptarlas en una hipótesis nos permite ver verdades que no podríamos estar sintiendo, pensando, comprendiendo. ¿Cuáles son esas verdades? Hay otras potencias obvias o no tan obvias cuando nos entregamos a la ficción. Es que eso es lo importante de la ficción.
A mi parecer, bueno, yo no lo digo yo únicamente, lo ha dicho un montón de gente, empezando por Aristóteles. Y por ahí también está Paul Ricard. El tema es aprofundis. Hablar de ficción es hablar de mundos posibles, es pensar en la imaginación de, en este caso, de potencias del cuerpo, precisamente que desafían lo posible, pero que también nos confrontan con determinadas impotencias. Pero hay algo que tiene Strieber que es muy sofisticado de su parte. ¿Cómo es que justamente hay una relación inextricable entre las potencias del cuerpo y procesos intelectuales tan importantes como la memoria? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que justamente todo el cuerpo piensa, el cuerpo siente, y en ese sentido el cuerpo tiene una memoria? Yo ahí, por ejemplo, recuerdo a Antonio Escotado cuando dice que para él pensar es una manera espuria de hablar de sentir, que en realidad habría que hablar de qué sentimos. Y justamente en ese aspecto el cuerpo es un enigma en la medida en que solo a través del cultivo de sus potencias podemos descubrir apenas lo que podemos, y que, como dice Spinoza, eso probablemente nunca lo sepamos, pero justamente eso en el caso de Strieber es sugerente porque él apuesta por ¿y qué pasaría si pudiéramos todavía más? Si pudiéramos tanto como el vampiro. ¿Qué es lo que significa el vampiro? Ese es el tema a profundidad, a mi parecer. En ese sentido, por ejemplo, hay un signo que utiliza desde el discurso científico Strieber. Se dedica a hablar de los intereses de Sara por el hipocampo, lo que viene a ser la parte del cerebro que está justamente, según los neurólogos, relacionado con la memoria. Esto lo digo nada más apegándome a la novela, porque evidentemente esto pasa por cuestionamientos de, por ejemplo, la filosofía de la mente y la llamada falacia meriológica, ¿no? Que es el prejuicio, que si bien es muy legítima desde la ciencia, porque tiene que ver con entender la positividad de los hechos como fenómenos de comprobación dentro de sus criterios de verdad. Por ejemplo, desde el planteamiento de la falacia meriológica, lo cuestionable es creer que la relación entre un fenómeno físico y un fenómeno mental es una relación causal. La analogía que proponen es que es como si creyéramos que si se va la luz y fue porque un fusible se quemó, sin entender por qué se quemó el fusible, por ejemplo. Pero bueno, Strieber acude a ello y justamente es muy interesante porque en el caso de Miriam, ella tiene sueños, tiene una experiencia onírica muy diferente a la del ser humano, justamente más potente, al grado de que ella cuando sueña no tiene estas imágenes que en la misma novela se llama inconscientes, que el psicoanálisis diría que son deseos reprimidos, sino que lo que tiene son recuerdos nítidos, vívidos, y que en términos humanos, para la gente que la investiga, vendrían a ser terrores nocturnos. Y es muy interesante porque, recuperando el tema de quién es el monstruo aquí, hay un momento en el cual uno de los compañeros de Sara dice: Miriam es el espécimen de investigación más importante de toda la historia. Y justamente ahí es cuando en realidad nos estamos confrontando a este ser hiperpotente que con toda legitimidad ejerce su animalidad frente al monstruo que puede ser el ser humano,
que por la fascinación ante el mismo quiere convertirse en ese monstruo. ¿Cómo? Dominándolo. Y ahí está el tema de qué clase de certezas constituyen nuestras verdades, por ejemplo. Porque la trampa que plantea la novela es esa. La convicción de que a través de lo que creemos que es verdadero podemos dominar lo que rebasa las potencias de nuestro cuerpo, quedando subsumidas por ellas. Es importante, me parece una pregunta muy interesante, aunque bueno, justamente es lo que podría decir desde la novela especialmente, ¿no? No se pueda preguntar algo más. Sí, adelante. Fíjate que ya que retomas un poco la potencia de los cuerpos, esta necesidad, digamos, retomando un poco lo que planteaba sobre Baruch Spinoza, sobre esta idea de la potencia del cuerpo y el conatus como un elemento activo, ¿no? Digamos, la fuerza del ser para prevalecer en el ser. Me parece que la imagen del vampiro, yo creo que es una evocación de una especie como de sueño del ser humano, de la finitud, digamos, de entrar en un plano de la no finitud para entrar en un planteamiento que se asemeje a la reconfiguración, o más bien el renacer de los dioses, para poder emprender una especie de visión larga en el tiempo, para poder comprender el mundo que de alguna manera nos es tan corto y tan breve, ¿no? Es decir, los seres humanos somos tan breves en la historia que de alguna manera la necesidad de pensarlos en un sentido más amplio implica también una situación que puede volverse monstruosa o puede volverse un elemento también cruento, como lo plantearía Borges en su momento, ¿no? No sé, me llega a la mente esta perspectiva y no sé cómo lo visualizas tú y cómo lo visualiza también, si se visualiza dentro de la novela. Me parece que la novela hace un tratado sobre ello, y que además esta cuestión de que la vida puede ser más larga, puede ser satisfactoria o puede ser, digamos, engañosa, o puede llegar a una afección, una especie de afecto doloroso, digamos. Más que satisfactorio. Sí. Es muy importante esto que dices, porque justo Whiteley Strieber, a mi parecer, habla de una sociedad profundamente insatisfecha. Lo que retrata es eso. O sea, por ejemplo, retrata las aglomeraciones en el McDonald's, por ejemplo. Perdón que me vea algo chuequito, pero tuve que conectarme el celular. Habla de, por ejemplo, los centros comerciales abarrotados, cómo hay justamente una sociedad que ansía precisamente desafiar sus impotencias, o más bien superarlas, sin comprenderlas, sin comprender su finitud. Y fíjate que ahí hay un matiz importante, es que lo monstruoso, y ahí es donde entra el tema de la creencia que plantea Strieber. El monstruo se convierte en monstruo cuando lo creemos un monstruo. Y ahí está la relevancia para Sara de la verdad, el desmontar esa creencia, aunque Sara todavía está convencida de que esa verdad puede ser un ejercicio de dominación, solo que lo percibe muy tarde, o quiere salir de su autoengaño muy tarde. Pero, por ejemplo, el tema es ese: ¿por qué el vampiro es monstruoso para nosotros? Es terrible, efectivamente, pero en términos humanos, porque en realidad el tema es que lo estamos comprendiendo desde nuestras potencias y nuestras impotencias, desde nuestra finitud. En realidad el tema con el vampiro es que él es un animal superior planteado por la novela y bueno, por la tradición también, que legítimamente está ejerciendo su poder, su dominación, o más bien su dominio. Más bien su dominio, porque el tema es cómo el ser humano más bien lo que ejerce es una dominación. Cuando quiere, precisamente
convertirse en ese monstruo porque cree en el monstruo. Y ahí está el tema de lo prometeico. Y justo eso pasa por el tema de la insatisfacción, de cómo, por ejemplo, nuestra insatisfacción puede llegar a determinar nuestra miseria. Alguien pleno no tendría por qué, digamos, si seguimos el planteamiento, no tendría por qué aspirar a ser un monstruo. No tendría por qué aspirar a ese poder. En ese sentido es interesante porque, por ejemplo, híjole, esto puede ser muy polémico en más de un sentido y yo creo que está bien que sea polémico, pero ¿qué tanto determinada aspiración a la verdad o compromiso con la verdad, con lo complejo y múltiple que pueda hacer eso y significa lo que significa, también denota una miseria, por ejemplo, o es el reflejo de nuestra miseria manifiesta en nuestra cultura? Y justo el tema es ese, que creo que, es más, yo en ese sentido creo que adviertes algo muy interesante o das pie a ello. ¿Cómo es que el vampiro, en ese contraste, puede darnos, digamos, a partir de su plenitud y del contraste de la misma con nuestra finitud, puede advertirnos de cómo caemos en la miseria de negarnos las potencias relacionadas con nuestro placer y la satisfacción del mismo para favorecer deseos que pueden ser terribles, perversos y monstruosos. Y en ese sentido es interesante porque creo que, por ejemplo, si pensamos en lo prometeico de la figura, de repente creo que confundimos la dominación como un ejercicio problemático del poder con nuestra liberación. La novela lo deja claro en el caso de Sara. Ella logra lo que tanto anhelaba, creyendo que con eso iba a consumar su liberación, y lo que acaba haciendo es convirtiéndose en la esclava de Miriam. Ahora, Strieber en ese sentido es muy sabio, creo yo, porque pareciera de repente que Miriam es una niña perversa, que sufre por sus juguetes, que sufre por perderlos, que tiene un duelo por perder a esos amantes que convirtió y que de repente desaparecen, pero al mismo tiempo pareciera que no le importan. Y al final adquiere conciencia de ello. Pero ¿qué la lleva a esa conciencia? La humanidad de Sara y el valor de Sara que tiene al renunciar a esa inmortalidad por el amor, de la cual Miriam no es capaz, porque legítimamente no es capaz, porque es un vampiro. Y lo interesante de Strieber es decir, bueno, es que el tema es ese, no es que sea una niña perversa, es que es un ser superior, legítimamente superior. No podemos exigirle al vampiro que sea algo cercano o mínimamente cercano al ser humano, sencillamente porque siente 1000 veces más que nosotros. Porque lo que ellos, porque para empezar no necesitan comer, y porque toda sensación que atraviesa su cuerpo es indescriptiblemente superior a la nuestra. Y es interesante porque eso abre otro tema. No comprendemos que quizá en ese sentido también el vampiro sufre más. Y eso también condiciona su carácter predatorio. Entonces es interesante, justamente, porque en ese sentido hay ahí una reflexión acerca de cómo nuestras comprensiones también de la virtud no pueden estar exentas en relación con el condicionamiento de las potencias de nuestros cuerpos. Y en ese sentido, bueno, un viejo tópico,
qué tan libres somos y qué tan determinados estamos, ¿no? Está bastante bueno. A mí, nada más como una pequeña inquietud, me quedaba también el tema de cómo es que a veces liberamos, ¿no? Estas cosas, o sea, liberamos estos monstruos, digamos, liberamos estas fuerzas, como en un afán de experimentar, como en un afán de ver, ponernos a prueba nosotros mismos, cayendo en la ilusión de que las vamos a poder controlar, para después darnos cuenta de que en realidad nunca estuvieron bajo nuestro control, que era una ilusión total pensar que podríamos hacerlo y que pues nos revienta, ¿no? Nos revienta en la cara y nos topamos de frente con eso, ¿no? O sea, cuando mencionabas esto de cómo es que dicen, es que es el sujeto de prueba más interesante, ¿no? El sujeto de experimentación, el objeto de estudio. O sea, es una tentación en la que están cayendo de creer que van a poder hacer eso, ¿no? O sea, poder decir, es que la vamos a convertir en un objeto de estudio, básicamente es creer que puedes tener esa relación con el objeto, ¿no? Que lo puedes cosificar para poder estudiarlo, para poder desmenuzarlo, analizarlo. Y eso quiere decir que de alguna manera vas a poder controlarlo, pero estás tratando de un caso tal que, ¿qué pasa si no se deja? ¿Qué pasa si no quiere? ¿Qué pasa si lo tientas demasiado, acabas con su paciencia? ¿No? O sea, es algo que no vas a poder controlar en realidad, ¿no? O sea, es una ilusión pensar que puedes convertirlo así sin más en tu objeto de prueba, de experimentación, de estudio. Y cómo es que las consecuencias luego nos golpean en la cara, ¿no? O sea, cómo desatamos esto y a qué nos vemos sometidos después cuando vemos que en realidad es algo incontrolable. Fíjate que ahí Strieber acude a una imagen muy sofisticada que es justamente la de las flores. Justamente las flores como un principio, como un motivo incluso que tiende al desafío de experiencias que pueden llegar a transgredir los límites de la conciencia hasta destruirla. Retomo este pasaje en el que a Miriam le destruyen su jardín, que además recordemos el jardín como este ámbito, este artificio dispuesto al placer. Destruyen su jardín y dice: mis rosas eran las más bellas del mundo, y la única palabra, y no hay palabras en nuestro idioma para decirlo, pensando en el lenguaje y los límites de la conciencia. Necesitamos el vocablo latino que usó Virgilio para que en boca de Eneas hablara de ilíaca, amuebos, justamente. Y eso es lo interesante, porque precisamente esa es la belleza del monstruo, esa es su fascinación. ¿Cómo es posible que sea posible, cómo es posible que esta potencia tenga esta magnitud? Creo que también es de repente lo que desafía nuestra comprensión ante terribles fenómenos de nuestra propia condición como seres humanos, al advertir lo capaces que somos o lo capaces que son miembros de nuestra propia especie al ejercer su libertad, precisamente. Ahí hay un tema muy interesante porque también la obra remite a la inconmensurabilidad de la naturaleza. Justamente a Miriam en Riverside, que es la clínica donde la están estudiando, el centro de investigaciones, mejor dicho, le hacen un encefalograma y ven su actividad y es totalmente desconcertante por la velocidad y por la potencia que tiene. Entonces, es interesante porque llega a un punto en el que Sara dice: este bien podría ser el encefalograma de una persona
o que está en trance o que tiene una contusión. Pareciera que esta Miriam o tuvo una contusión o está meditando. Y es muy interesante porque, bueno, aquí se pone un poco más científico este Strieber y habla de ondas delta tenues y ondas alfa constantes. Y en esa medida es muy interesante porque lo que plantea Strieber muy sutilmente es, bueno, parece que los seres humanos ante determinadas magnitudes no comprendemos cómo juzgar ciertos fenómenos, sino como fenómenos virtuosamente extraordinarios o como anomalías. Y ahí es donde justamente nos confrontamos con los límites de nuestro conocimiento. Creo que es un planteamiento muy sofisticado, incluso a nivel epistemológico, de justamente cuáles son las posibilidades de nuestro conocimiento, por ejemplo, bueno, en el caso muy concreto de la novela a nivel científico, ¿no? Justamente la opacidad de nuestra relación con los fenómenos del mundo y de la vida ante lo inconmensurable que es la naturaleza. En ese sentido, es sugerente pensar que Miriam es un signo de esa inconmensurabilidad, pero también de la abundancia. En el caso de Strieber, bueno, él explícitamente, su descripción física es eso, es un ser que incluso él mismo describe literalmente como un ser angélico, un ser diáfano, un ser extraordinariamente bello y todavía más interesante, un ser hablando de esta confusión entre la anomalía y lo extraordinariamente virtuoso, un ser que puede ser tan bello que también es perturbador, un ser perturbadoramente bello. Un ser terroríficamente bello, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que, bueno, tenemos ejemplos recientes justamente de ese error, ¿no? De creer que podemos controlar justamente aquello que no podemos comprender ni como un fenómeno extraordinariamente virtuoso ni como una anomalía. O sea, podemos caer en esa confusión muy fácilmente, justamente. Y creo que en ese sentido es lo interesante, porque si nos vamos a la acepción antiquísima de monstruo, eso es también un monstruo. No solo es un ser terrible y capaz de incitar un profundo miedo o terror, sino también es un ser extraordinario. Es alguien que justamente puede llegar a perturbar por el carácter extraordinario de sus potencias, de sus capacidades, de su naturaleza, ¿no? Ahora el tema también sería ese, un poco siguiendo a lo que ya nos comentaba Jorge. ¿Podemos juzgar eso? ¿Tenemos elementos para juzgarlo? O sea, al final de cuentas, sobre todo si desafía los límites de nuestra naturaleza. En el caso del vampiro, claro, como signo y como símbolo, bueno, más bien como símbolo de nuestra cultura, en ese sentido, creo que las comprensiones profundas de su figura pasarían por eso, por tratar de comprender esa naturaleza posible que significa su narración o su estructuración como fenómeno poético en este caso, ¿no? O como en muchos casos. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido una sesión, por lo demás, muy interesante, con mucha participación del público, de nosotros, de tu lectura sobre el vampirismo, que está muy interesante. Ya tenía mucho rato que no personalmente no sabía de ti, entonces es muy bueno volverte a ver y volverte a escuchar. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por compartirnos un poco sobre la película y sobre
sobre tus lecturas, inclusive sobre el análisis que haces alrededor de eso, ¿no? Y ya para irnos despidiendo y recordar a nuestra audiencia que dentro de 8 días tendremos a la maestra Leti López con su presentación Restauración de Inmuebles Históricos a las 7 de la tarde por esta misma canal de transmisión. No sé si alguien más quiera comentar algo, decir alguna cuestión al respecto sobre lo que dijo Lalo. Bueno, pues fue un placer, fue un gusto. Espérate tantito después de la transmisión para que sigamos platicando y pues agradecer a la audiencia y que tengan una bonita noche. Gracias. Cuídense.